enséñanos a amar, a convivir y a perdonar, a dar la vida y a sembrar con generosidad. Mi experiencia es que si el Espíritu Santo y el Señor no está con nosotros, no podemos hacer nada. O si no nos aferramos a Él, ¿no es? A Él. Si no nos unimos a Él. Yo por lo menos digo, no podríamos estar allí. Porque hemos pasado de todo. Guerra, no sé, de miedo. Han entrado, le llamaban bandidos, pero eran los guerrilleros, a robar el hospital. Nos han robado en el hospital, tuvimos ese ataque y gracias a Dios nos decían, pero ¿cómo no tenéis miedo? Y decimos, miedo tenemos, no es decir que no tenemos miedo, pero bueno, lo superamos. Bueno, yo soy la hermana María del Carmen Aguado García, Carmelita del Sagrado Corazón de Jesús. Ahora llevo un tiempo aquí en España por causa de médicos y esas cosas. Pero si Dios quiere, el sábado, día 8, me volveré a Mozambique. Soy de un pueblo de Granada. El Hijo del Hombre, y todos los ángeles con él se sentarán en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? Cuando te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos. Cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte. Y el rey les dirá: os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Palabra de Dios. Y bueno, ya soy antigua en la congregación y antigua también en África, en Mozambique. Desde pequeña, yo siempre me han gustado, desde que yo me acuerdo así, me han gustado siempre mucho los niños. Sí, también me llamaba la atención eso cuando veía una persona o pobre o así, un poco enferma o eso, me batía el corazón, me llamaba el corazón. Y entonces tenía esa ilusión, pero no sabía cómo realizarla, ¿no? Cómo ponerlo en práctica. Entonces, en mi pueblo había dos religiosas de esa congregación que ya han muerto, claro. Entonces, un año fue una de vacaciones y ya yo tenía unos 16 años, me parece que tenía a aquella altura, y fuimos muchas niñas a verla, muchas jóvenes así a verla, y nos preguntaron: ¿quién se quiere venir conmigo? Y yo fui siempre muy vergonzosa, yo no era que me lanzaba así de frente, yo siempre me quedaba atrás, las otras estaban adelante y yo me quedaba atrás. Y yo dije, pues, yo sí, me gustaría, pero me quedé así y ellas lo cogieron. Y entonces lo dije a mis padres no se opusieron. Me fui primero, estuve en Granada, en una comunidad que tenían las hermanas en Granada. Estuve unos 3 o 4 meses allí y después de allí pues me fui al noviciado, donde estuve 2 años, y luego después de profesar pues estaba aquí en la Casa Generalicia y me llamaron, el Consejo General me llamó y me decía que si me quería ir a las misiones, y yo le dije que sí, con mucha alegría, y pronto me preparé, estuve también hice enfermera, y entonces pronto de ahí es que, bueno, pues yo te digo que Jesús me tocó el corazón
por medio de esas necesidades que yo veía, ¿no es? Que yo quería hacer algo por ellas. Y cuando yo veía a las monjas, porque a mi pueblo venían, a de las que hay las que son de allí, venían también otras religiosas que venían a pedir, ¿no es? Eran las del asilo de los pobres, y cómo podría yo realizar ese mi sueño. Entonces yo me vine, claro, a la congregación, eso, pero con esa ilusión siempre de hacer algo por el otro. Era lo que a mí me tocaba más. Luego ser religiosa también, pero se llevaba una cosa con otra, ¿no es? Pero a mí fue eso lo que me llamó más la atención. Las misiones en África se abrieron porque la madre fundadora, que fue la madre fundadora quien las abrió, visitó al Papa, que fue Pío XII. Todavía era Pío XII. Y entonces parece que en la conversación que tuvieron con ellos, con el Papa y las hermanas que fueron, hablaron de eso, de la necesidad que había en África, de la misión de África, ¿no? Entonces a la madre le quedó muy dentro eso. Y entonces ella fue proporcionando hermanas, buscando hermanas para mandar hermanas a África. Sí. Y así fue que nació. Las hermanas fueron a África en 1959, el mismo año que murió la madre. La madre murió, o sea, las hermanas fueron en abril y la madre murió en julio. Después de estar allí solo 2 o 3 meses que llevaban ellas allí. Fueron 4. Y entonces fueron por medio del obispo. La primera misión que tuvieron las hermanas fue en una leprosería. Pero ellas no estaban cuidando a los leprosos. Los leprosos los cuidaban los hermanos de San Juan de Dios, que estaban también allí. Ellas se dedicaron a los niños de las leprosas. Y las hermanas eran que se encargaban de cuidar a los niños hasta que eran 4 o 5 años, que ya la familia también se iba haciendo cargo de ellos. Y entonces esa fue la primera comunidad que abrió y la segunda. 2 comunidades que se abrieron, las 2 primeras comunidades se abrieron así, en las distintas leproserías, pero siempre con la misma misión, que la lepra no se contagiaba tanto, que ya se tomó otros conocimientos sobre la lepra y eso, y entonces las leproserías las cerraron. Y entonces se insertaron en la pastoral de la diócesis, de la pastoral de la diócesis de Nampula, que era. Entonces las hermanas se fueron de esas comunidades, fueron a otras comunidades, pero ya tenían otra misión. En aquella altura también había internato de niñas y de niños, pero la hermana también se dedicó un poco a la educación, a las escuelas primarias de toda la misión. Y esa hermana se dedicaba visitaba las escuelas, ayudaba a los profesores y eso. Y otra estaba en el hospital y otra en la pastoral directa. A esa altura yo era más joven, claro, que soy yo. Y yo no, digo la verdad, no iba pensando en que voy a hacer esto o que voy a hacer lo otro, que voy a hacer lo otro. Yo iba abierta, haré lo que tenga que hacer. No decía, no, pues yo me voy a dedicar a eso. No. Yo digo, bueno, vamos a Mozambique, lo que nos vamos a encontrar, eso es lo que vamos a hacer. Y efectivamente así fue. Yo hice el curso de enfermera aquí y cuando lo acabé me fui. Y al principio, pues eso, trabajé, en el hospital trabajábamos, pero los sábados y los domingos íbamos a las comunidades, con las mujeres o con los niños, eso, formación. Era, sobre todo las mujeres, era formación cristiana y también formación del hogar, de un poco de enseñarles a cuidar a los niños, aprovechar los recursos que ellos tienen, porque ellos tienen recursos, porque a veces no los aprovechan bien. Entonces, todo eso era nuestra misión. Trabajé mucho en los hospitales, trabajaba por la mañana, 8 horas, entonces la parte de tarde la dedicábamos a eso. En otra misión que estuve, que fue en Mirrote, que fue muy bonita, esa misión a mí me gustó mucho porque, bueno, quizás
fueron los años más fructíferos de mi vida, ¿no es? Además de llevar todo el hospital, que lo llevábamos, era yo el responsable, y luego éramos un grupo de enfermeras y enfermeros. Pues por la tarde todavía íbamos a las comunidades y venía una enfermera conmigo. Teníamos un grupo de mujeres que además de la catequesis le dábamos formación o de costura o de alfabetización o de lo que se necesitaba, lo que ellas pedían, hermana, ¿por qué hoy no hablamos de esto? ¿Por qué hoy no hablamos? Pues sí, vamos, venga. Entonces así nos tirábamos 2 o 3 horas y luego volvíamos para casa. Volvíamos de noche, pero como no había guerra no teníamos miedo. Después hubo guerra, 16 años de guerra, entonces creo que vas ahí. Uh-huh. Estando en este hospital, se presentaron heridos, ¿no es? Heridos, y había que llevarlos a un hospital más grande porque el nuestro no tenía todas las posibilidades que esos enfermos se podían tratar. Entonces íbamos un padre que me acompañaba porque teníamos que llevar el coche y todo nosotras. Entonces en el camino fue cuando tuvimos un ataque de la guerrilla y pronto nos volvimos para casa, seguimos para adelante, pero claro, ya yo quedé herida, el padre con mucho miedo, pasamos mucho miedo, pero bueno, se pasó, que es más o menos igual. Y estuve pues 13 o 14 años estuve con niños malnutridos. Teníamos un centro que todavía funciona todavía, aunque yo no estoy, funciona. Y tenemos un niño de niños malnutridos de Namapa y de todo alrededor de Namapa. Y ha habido tiempos que ha habido muchos niños, porque hay tiempos, por suerte, por desgracia, siempre hay épocas del año que hay más hambre, más necesidad, ¿no? Más necesidad. Entonces, claro, los primeros que sufren son los niños. Los primeros que sufren son los niños. Porque no tienen alimentación adecuada, o son huérfanos de la madre puede morir en el parto, puede morir por cualquier enfermedad, también por el SIDA, morían muchas mujeres, dejaban niños pequeños. Entonces las abuelas venían con las abuelas y las tías, porque allí en África, por lo menos en Mozambique, un niño cuando se muere la madre no queda desamparado. La abuela sí vive y está en condiciones, y si no, la hermana de la madre. Puede tener 10 hijos, pero si llega 1 o 2 o 3 de su hermana, son iguales. Eso es una cosa muy buena. Teníamos nuestras horas de oración, la Eucaristía y nuestras horas particulares como religiosas. Eso era por la mañana y por la tarde. Durante el día era el trabajo. Y se da mucha importancia a la formación sobre la Eucaristía. Para ti. Sí, también, hombre. Es que para nos es todo. Ya te digo, que la fuerza la recibimos en la oración, en la Eucaristía cada mañana, como la vivimos. Y como la vivimos también, así entre todas, que no es decir mi Eucaristía solo en 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, sino una Eucaristía reposada, como yo digo, una Eucaristía reposada, y a una le ha dicho una cosa la palabra, a otra le ha dicho otra, entonces se hace una simbiosis, se aprovecha todo, ¿no es? Y luego pues eso, es que la Eucaristía en la vida y en la vida religiosa es todo, ¿no es? Es fundamental. Pues si no tenemos Eucaristía, si no vamos a la fuente, ¿dónde vamos? A coger la fuerza. Y a contarle los problemas. Yo como no hago otra cosa que contarle los problemas. ¿Y nos puedes hablar qué es para ti, qué ha significado para ti la Virgen María? Uy, la Virgen María es todo. La Virgen María y Jesús, pues eso es, un ejemplo, no sé cómo decir, la Virgen María con sus actitudes, con su vida, con su todo, nos enseña todo.
la humildad, la sencillez, si queremos ver la pobreza, si queremos ver el cuidado de todos. O sea, es un aprender cada día de ella, en cada situación que tú vives. Ella tiene algo para decirte, ¿no? En cada situación que tú vives. Para mí, por ejemplo, yo cuando tenía, ya lo he dicho, yo sufrí mucho en el hospital cuando en Mirrote, que está a 300 kilómetros de la ciudad, de noche. Una mujer que me habían traído, que ya llevaba en su casa, podía ser que llevara 2 días de parto. Y claro, no nacía, la traían al hospital. Y tú te encontrabas de noche con esa mujer de parto allí. ¿Tú qué hacías? Pues pedirle a la Virgen. Digo, madre mía, aquí estamos las dos, tú y yo. ¿Qué vamos a hacer con ella? Ayúdame, inspírame. Hombre, claro que estaba. Y íbamos con ella. La llevábamos, se venía con nosotros en el coche. María a las mujeres. ¿Sabes que allí no le dicen la Virgen María? La llaman María, la Madre de Jesús. La llaman así más, María, la Madre de Jesús. Y entonces lo mismo para cuando íbamos con las reuniones con las mujeres. Ejemplo de María, un hogar cristiano, un hogar familiar, ¿no? Entonces, para la familia, eso sea modelo, ¿no? Y nosotros como carmelitas éramos musulmanos sí, pero la convivencia con nosotros era normal. Nosotros los respetábamos a ellos y ellos nos respetaban a nosotros. Cuando tenían una celebración así, por ejemplo, el fin del Ramadán o eso, siempre nos invitaban. Íbamos a la fiesta, primero íbamos a la mezquita, ¿no es? Porque a ellos les gustaba. Y luego, claro, íbamos a la fiesta. Y ellos siempre nos respetaban. Ahora, cuando ha empezado la guerra, como es de ese grupo islámico fundamentalista, ahí es que ya es otra cosa. Ahí ya hay que respetarlos porque eso están destruyendo todas las iglesias nuestras. Iglesias que cogen, iglesias que destrozan y queman. 54. Pero luego tengo una cosa que me anima. Las hermanas de allí todos los días me llaman. Era de allí, ¿eh? Sí, María López. A ver cómo estaba y cuándo voy y qué te falta. Y Lucia todos los días. ¿Cómo está? Y Argemira, tenemos muchas ganas de verte. O sea, no es eso lo que me anima también en que yo tengo todavía una misión, aunque no es muy grande porque ya no puedo hacer mucho, yo reconozco que soy limitada. No es lo mismo que cuando yo estaba en Mirrote, cuando estaba en Namapa, no. Eso ya se ha acabado para mí, pero todavía puedo hacer pequeñas cosas. Entonces, y vivir aquí en España, ir a una comunidad, a meterte en qué, en una comunidad, a ir a la parroquia, a hacer qué. No, allí tengo parroquias. Allí hay parroquias y luego sobre todo gente joven, niños muchos que dan muchos gritos, que gritan que... Ha habido una ampliación de comunidades también, ¿no? De sí, religiosas. sí. Hay nuevas vocaciones allí. Sí,
Hay nuevas vocaciones. Ahora en el mes de abril van a profesar 4 novicias. Y ya en marzo, no, en febrero, empezaron 4 el aspirantado. Y allí hay una aceptación muy grande a la muerte. Ya digo, si muere una madre, los hijos no quedan desamparados. Los hijos no quedan desamparados. Y el padre lo mismo, se muere el padre y lo mismo. Diría que vale la pena entregarse a Jesús y entregarse para los otros. No decir, bueno, sino entregarse para Jesús, entregarse a Jesús para servir a los otros. Con ese amor, con esa gratitud que tenemos que tener todos los días, de que todos los días nos regala todo lo que tenemos. Es un regalo diario. Pues entonces nosotros tendremos que corresponderle con alguna cosa. No sé, y eso, que vale la pena, eso. Solo diría eso. Y que yo en el lugar donde estoy, pues estoy muy contenta y lo daría todo por continuar allí, con dificultades, sin dificultades, con guerra, con... Todo se ha pasado. Con la ayuda de Dios, encomendándonos a Él y diciendo, tú vas con nosotros por aquí. Porque nosotras cuando íbamos en la columna, con la guerrilla que había, con peligro de caer cualquier momento en la emboscada que íbamos por la carretera, pues, ¿qué hacíamos? Decir, Señor, aquí vamos, ten cuidado de nosotras. No había otra manera de caminar, teníamos que caminar. Y íbamos así, con esa confianza puesta en Dios. A los jóvenes lo mismo. Este mensaje es para todos, creo yo. Para los jóvenes más, porque las personas mayores, aunque quieran, ya tienen, o sea, no tienen ni la misma fuerza ni nada. Pero a los jóvenes, estos jóvenes que están ahora buscando, que están indecisos, perdón, indecisos de lo que hacen y eso, que no tengan miedo de darse. De darse eso a Jesús, de buscar a Jesús, que lo encuentran, que Jesús se deja encontrar siempre. Es preciso que lo busquemos y que lo busquemos con generosidad y por los caminos que Él nos va mostrando. Que no tengan miedo, y no tengan miedo eso, de ir a las misiones o a otro lugar donde se necesita. Aquí en España también dicen que hay mucha necesidad. Pues ahí. ¿Y has recibido el 100 por 1? Más. El céntuplo por 1, sí. Bueno, eso cuando dice recibiría y el 100 por 1, eso ya no llega. El 100 por 1 ya no llega, por si todos los días estamos recibiendo. ¿Qué tengo yo para que solamente que la gente me aprecie? ¿Por qué? O que la vida que Dios me da, los bienes que Dios me da, el aire, el sol, la comida que no me falta. Gracias a Dios, allí nunca me ha faltado. Mejor, peor, de esta, de la otra. Siempre hemos tenido comida. ¿Qué mejor regalo que ese? El día a día. Si nos vamos dando cuenta, el día a día nos lo da todo, ¿no? Entonces, vivir en esa postura, no sé si es buena la palabra, de agradecimiento a Dios, de agradecimiento a Dios, de constante agradecimiento. Solo que muchas veces nos olvidamos y pensamos que lo que hacemos lo hacemos con nuestra propia fuerza, o que lo que tenemos es que lo hemos ganado, o eso, y muchas veces nos olvidamos. Pero no nos olvidemos que lo que tenemos es puro don de Dios. Entonces vivir con para mí es vivir en ese sentido de agradecimiento. Lo mismo que vivir en esa presencia de Dios, aunque no estés con la palabra de Dios en la boca todo el día, pero esa disposición interior de que sabes que estás en la presencia de Dios y que estás haciendo esto por Dios, eso así, ¿no es? Porque a mí a lo mejor no es que soy muy beata, no. Yo no soy muy beata, pero tengo esa conciencia de decir, estoy en la presencia de Dios y lo que hago, lo hago por Dios y todo lo que me da ese don de agradecimiento.
la espiritualidad, que te veas tú identificada. Yo me identifico mucho, bueno, me identifico y me gusta mucho en la Madre Asunción, la confianza que tenía en Dios y la esperanza que ella ponía, bueno, fe, esperanza y caridad, ¿no? La fe y la confianza que ella ponía en las cosas que hacía. Eso a mí me ha animado mucho, esa confianza en Él cuando yo estaba en una situación un poco así, decir, bueno, esa confianza en Dios, en que me va a ayudar en este momento. De decir, si es obra de Dios, aunque pongamos lo que pongamos, va a salir para frente. A mí, sobre todo eso, me admira mucho la confianza y la fe que la Madre tenía en Dios, en el Señor. En los momentos difíciles de ella, a mí me gusta mucho leer el libro de la Madre Asunción, por Cañadas Oscuras, y también Una vida según el Espíritu, y del Padre Claretiano, que hay otro pequeñito que lo conocerá. Ese me ayuda mucho. Lo leo como que la felicidad solo se encuentra en Jesús, y que si quieren hacer algo, y eso pues tiene que ser así, con esa, sobre todo eso, sobre todo también el ejemplo de vida que se lleva allí. Bueno, claro, allí también hay, como en todas partes, gente mejor y gente peor, y gente más profunda y gente más superficial, ¿no? No es todo eso, pero sobre todo eso, que tengan esa pizca de ilusión por Jesús, por el conocimiento de Jesús, y luego también ayudar a los otros. Porque también es solo decir todos los días rezando, todos los días, no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. No vas a estar rezando todo el día, o vivo yo mi espiritualidad sola, o mi cristianismo lo vivo sola, no. Tengo que estar con toda la gente, porque Jesús nunca estuvo solo, ¿no es? Pues entonces, ¿Y por qué Jesús te hace feliz? ¿A mí? ¿Qué preguntas? ¿Por qué me haces feliz? Porque es mi ilusión, es mi vida. Es mi vida. Y no de ahora, ha sido siempre mi ilusión. Ya te digo que solo una vez fue la que dije, me voy. Pero no dije, me voy de Carmelita, no, me voy a España. Pero a partir de aquello se acabó y se acabó. Siempre he visto motivos para que seguir a Jesús y para continuar. No sé, ¿quieres decirnos algo en portugués? No. Algunas palabras habré metido en portugués. ¿Pero algún mensaje? ¿Quieres dejar algún mensaje en portugués? En portugués. No sé, pues... Por eso que a miña vida ten sentido si está unida a aquela vida de Jesús, e entón teño que estar, pues eso, ayudando aos outros, as persoas que están a mi alrededor, as máis necesitadas, aquelas que precisan máis, e que vale la pena seguir a Jesús y dar a vida por Jesús, y eso, todo eso. Lo dejó todo por seguir la voz del corazón que le empujaba a descubrir por dónde muere el sol. Lo dejó todo y se marchó, y sin mirar atrás se fue cantando una canción. Tal vez no volverá, ni siquiera se